9 de la mañana, 26 minutos. Es momento de darle la bienvenida al presidente de INAU, Pablo Abdala. Recientemente la institución lanzó una campaña para estimular las adopciones y también, como siempre, hay otros temas que van desafiando, ¿no? la gestión que tiene que ver con los sucesos de la realidad, concretamente con lo que pasó en el incendio de este hotel donde se alojaban usuarios de Mides. Bienvenido, Abdala, primero que nada. Gracias por invitarme, como siempre. De alguna manera la introducción para comenzar hablando por lo más coyuntural que tiene que ver con qué seguimiento está haciendo INAU con los niños que fueron afectados y que están internados en el Hospital Pereira Rosell después de este incendio. Bueno, estamos muy atentos a la evolución de estos dos chiquitos, un varón de 11 años, una niña de 5, que están en el CTI del Pereira como consecuencia de esta circunstancia trágica que se vivió esta semana. Bueno, muy preocupados por su situación. Hay dos cuidadores del INAU o cuidadoras acompañándolos permanentemente. Sabemos que el padre del varón está también, o de la nena, está permanentemente asistiendo y atento a la evolución de su hija, y en ese sentido, bueno, esperando que puedan superar, por supuesto, este trance complicado, ¿no? Y esta situación en la que están inmersos estos chiquitos, y después de eso se verá qué ocurre con ellos en función de esta nueva realidad que tendrán que enfrentar a partir de la desaparición de su madre. Claro, Sí. Estos dos niños perdieron a su mamá, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con los otros que igual resultaron afectados? Algunos estuvieron internados, eran 7, algunos estaban siendo dados de alta en la jornada de ayer. ¿Hay un seguimiento también por parte de INAU ahí? El informe que recibimos ayer del área territorial y de la Dirección de Montevideo, en general, en todos los casos, indica que han quedado a cargo de referentes adultos. Muchos de ellos, de manera que están teniendo contención, están teniendo la debida atención y no han tenido, por lo que he visto en un informe que me llegó en el día de ayer, secuelas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional. Obviamente, grandes y chicos seguramente están todavía procesando y lo procesarán por buen tiempo el impacto de esto que ocurrió. Ahora, aprovecho a consultarle porque ayer algunas personas que fueron usuarios del Mides en otros momentos hacían algunas consideraciones. ¿El INAU acompaña el trabajo que hace el Mides con estos niños, con estas madres solteras, madres que muchas veces tienen que salir a trabajar en horas de la noche y me parece que era el caso de esta mamá también que falleció? ¿Qué trabajo en conjunto se hace con el Ministerio de Desarrollo Social? Permanentemente. El área de calle del Ministerio y el programa Calle del INAU están en contacto continuo. Tanto es así que estos dos niños, por ejemplo, venían siendo atendidos con anterioridad por un convenio del INAU, con Gurises Unidos, ¿verdad? Dentro del programa Calle nosotros tenemos dispositivos de gestión directa del INAU, con funcionarios y técnicos nuestros, y tenemos también proyectos con organizaciones de la sociedad civil. Uno de ellos era con Gurises Unidos, que conocen bien la situación de estos niños. Cuando llega el momento de ingresarlos a un refugio, porque eso es lo que corresponde hacer, allí se coordina con INAU, con Mides, si va a un refugio del Mides, si va a un refugio del INAU, cuando son madres con hijos, ¿verdad? Porque esos servicios los administra tanto el Mides como el INAU. Nosotros tenemos varios dispositivos de esos en Montevideo, el Mides tiene otro tanto. En este caso, por alguna circunstancia vinculada con la gestión y con la agenda, se determinó que ingresaran allí. Pero por supuesto que el seguimiento y la articulación es permanente. ¿Qué pasa justamente con el abordaje o la valoración de niños que están viviendo, aunque estén con sus madres, en lugares que no son apropiados, ¿no? Como pareciera ser el caso de este hotel, que no estaba en condiciones, probablemente, no sé, se cocinaran algo en la habitación que no está preparada para eso, bueno, se señala problemas de humedad, fallas eléctricas, y esas situaciones sabemos que no son fáciles de dar soluciones definitivas, pero bueno, también son situaciones que se prolongan varios años y se está vulnerando los derechos, por lo menos para poner la mirada en los niños y niñas, ¿no? Hay un dato que es absolutamente objetivo y no podemos soslayarlo. Se supone que todos estos dispositivos, el propio sistema de protección del INAU, por definición es transitorio. Lamentablemente... 4 años llevó esta mamá con sus hijos ahí. La transitoriedad en el Uruguay lamentablemente muchas veces se prolonga por circunstancias de la vida, no por el deseo de nadie. Eso acontece así. El sistema de protección del INAU se supone que debiera recibir a los niños para revincularlos familiarmente lo más rápidamente posible. Y sin embargo tenemos un promedio de estadía en el sistema de protección de 50 meses. Eso habla claramente de una realidad que, bueno, que creo que no podemos desconocerla y tenemos que asumirla, y no es nueva, y trabajamos permanentemente, por supuesto, por mejorar la respuesta. No quiero ingresar en la competencia del Mides porque tampoco tengo la información completa, pero me consta
lo ha No, dicho pero el ministro cuando hay Lema. vulneraciones de derechos, De los sobre niños, todo de los claro. niños y No, adolescentes. no, sin duda, pero a eso iba. Digo, a ver, tampoco seamos obtusos son personas que podrían estar durmiendo capaz que en la calle o en otras circunstancias y están bajo techo intentando por lo menos brindarle una atención por parte del Estado. Lo que decimos sí es que muchas veces no son las condiciones más adecuadas, ¿no? Sí, muchos uruguayos viven en condiciones todavía peores de las que vivían estas personas a cargo del Estado. Y esto no lo digo con resignación, lo digo porque me parece que es parte del análisis. Aquí lo que aconteció fue una circunstancia accidental, lamentable, que se desencadenó esta tragedia. Pero está claro que, a ver, estas familias están a cargo del Estado y no es que simplemente estén allí como quien pone una cosa en un depósito, no. Obviamente tienen techo, tienen alimentación y tienen un seguimiento técnico. Claro, pero pareciera que pasa un poco eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el abordaje de INAU a través de talleres, etcétera, parece como una actividad de mitigación del daño de vivir así y no un camino de salida. Lo digo sin picardías porque entiendo que es muy difícil, es mucha gente, lleva muchos recursos y mucha articulación. No estamos ocultando esa realidad, No. pero la cuestión es que la vida de esas personas, niños y niñas, se da en esas circunstancias. Sin duda, pero cuando hablamos de vulneración o de vulnerabilidad o de exclusión social, ¿de qué hablamos? De esto. Y esto tampoco lo digo, repito, digamos, en una actitud excesivamente racionalista. Por supuesto que a todos nos duele y a todos nos preocupa. Ahora, me parece que en esto también podemos tener miradas distintas o ver las cosas desde perspectivas diferentes. Por lo pronto creo que lo que hay que rescatar como un dato positivo es que estas situaciones el Estado no le resultan ajenas, las aborda, las atiende, las contiene y les da respuesta. No es del todo satisfactoria, puede ser, pero quiero decir, desde ese punto de vista, el sistema de cuidados en el Uruguay, la malla de contención, está razonablemente desarrollada para que, bueno, más allá de una circunstancia fortuita, imprevisible y lamentable como esta que ocurrió, por lo pronto estas familias no tengan que permanecer en la calle y puedan tener un lugar donde vivir y se trabaje con ellas en aras de poder promoverlas, de una salida. ¿no? Porque también dar un lugar y no darle los recursos, tal vez en capacitaciones, en formación, termina dejando en el mismo lugar a esas mismas personas, ¿no? Sí. Y pasan los años y siguen ahí. Esos proyectos existen y esos dispositivos existen. Después, el nivel de éxito o el grado de éxito que tenemos con relación a las distintas situaciones, por supuesto, nunca es del 100%. Desde luego que en todos los casos los resultados no se obtienen inmediatamente. De la misma forma que nos pasa a nosotros en el sistema de protección, que los procesos que desarrollamos con los niños y adolescentes, que están, digamos, pautados y se dan en contextos de enorme complejidad, bueno, muchas veces las estrategias resultan exitosas, otras veces estamos permanentemente reformulándolas porque evidentemente las dificultades son bien complejas, ¿no? Abdala, ya para cerrar sobre el tema, estos dos niños que están internados, ¿es probable que sean institucionalizados por INAU cuando tengan el alta? No lo sabemos. Habrá que analizar la situación una vez que superen esta coyuntura. Bueno, hoy ya no tienen a su madre, por supuesto, y eso es una circunstancia trágica y obviamente disruptiva y determinante. Tendremos que analizar con la justicia de familia, con el MIDES, de acuerdo a los informes técnicos, si hay otros referentes afectivos que bueno que estén en condiciones de darles contención y hacerse cargo. Abdala, se lanzó esta campaña para ya ir cambiando de tema, porque es lo más también reciente en materia de políticas que viene llevando adelante el INAU. Se busca estimular las adopciones, más allá que a principio de año dialogábamos, se alcanzó una cifra récord a través de la implementación de la LUCO, por lo menos se agilizaron los plazos y los tiempos. ¿En qué se basa? ¿Y qué es cuál es el objetivo? Porque hay muchas situaciones distintas también en el marco de las adopciones, ¿no? En materia de adopciones, y esto dicho por supuesto sin ánimo refundacional ni mucho menos, porque aquí no hubo tampoco una revolución, pero sí hubo un cambio positivo, creo que estamos en un proceso virtuoso en cuanto a los cambios que se introdujeron en la ley de urgente consideración, pero en la gestión concomitantemente para hacer lo que estamos haciendo en cuanto a la descentralización que se ha producido, a la mejora de la eficiencia en cuanto a la valoración de las familias, y eso ha conducido a que los resultados y los guarismos sean mejores que los que teníamos antes. Este año ya estamos en 137 integraciones, cuando nos quedan más de 2 meses de actividad. Fueron 125 el año pasado, que ya fue el registro más alto de los últimos 20 años. ¿Con eso alcanza? Por supuesto que no. Tanto no alcanza que ahora estamos planteando esta campaña que tiene que ver, digamos, con estimular, por supuesto, pero al mismo tiempo con instalar
el tema y la reflexión colectiva de que con relación a los niños más grandes seguimos teniendo un cuello de botella y un problema. De las 137 integraciones de este año, por ejemplo, solo 18 corresponden a niños que están en la franja de 5 a 10 y solo 4 corresponden a la franja a niños que tienen más de 10 años, que son adolescentes, por ejemplo. Esto habla claramente aquello que hemos comentado tanto, de que la demanda de la familia se concentra en la primera infancia y que cuando los chicos cumplen los 5 y las niñas cumplen los 5 ya las cosas se empiezan a complicar. Queremos hacer un esfuerzo para estimular a que aquellas familias, porque sabemos que hay muchas, que no descartan a priori la posibilidad de incorporar niños más grandes, no teman, lo hagan, porque a veces advertimos que durante el propio proceso de valoración, cuando inicialmente existe esa predisposición, sin embargo, después sobrevienen las dudas, las preocupaciones, la incertidumbre, los temores. ¿Cuáles son los principales temores? Porque claro, se puede pensar que cuando uno recibe a un niño más chiquito, bueno, lo puede moldear más a la forma, puede evitar, bueno, pudo haber sufrido menos esa personita y evitar problemas más adelante. No sé, ¿cuáles son los temores de la familia? Yo creo, Lorena, que va por ahí y va precisamente por la contracara de eso que tú estás diciendo, que es un razonamiento adicional, que seguramente, o un proceso intelectual que las familias hacen en el sentido de qué irá a ocurrir si incorporamos o si adoptamos un niño, o este niño que ya es consciente de su realidad, que aunque no la manifiesta, bueno, sabe lo que le está pasando, reconoce que, bueno, que él está institucionalizado, aunque no sepa lo que quiere decir esa palabra, pero que ya no está a cargo de su padre y de su madre biológica, y que por lo tanto se incorporará a una familia nueva. Y esa familia nueva, entonces, bueno, se le genera esa incertidumbre de si esa decisión será acertada o no lo será. Y lo que queremos transmitirle a esas familias, y a otras que eventualmente se lo puedan llegar a plantear, es que, sin embargo, cuando esas decisiones se toman, estos 18 casos que yo mencioné ayer y los que se han dado a lo largo de los años, los procesos terminan siendo absolutamente exitosos. Es decir, tenemos el mismo margen de error allí que en todos los demás casos. Y eso lo atribuyen, esto yo por supuesto soy abogado, pero digo, me nutro de lo que dicen los psicólogos, los asistentes sociales. Eso tiene que ver con una situación, digamos, casi instintiva de parte de los niños, que es humana y que seguramente es un instinto que nos movilizaría a cualquiera de nosotros, que es el deseo de incorporarse y de vivir en una familia. Abdala, rapidito, pues nos tenemos que despedir. Un minuto. Sí, es el máximo que tenemos. Aumentó la pobreza infantil en más de 6 puntos. ¿Qué balance se hace y cómo se van a incrementar las políticas a través de INAU? La vicepresidenta ya convocó a varias reuniones por este tema. Bueno, por supuesto que es un tema que habría que analizar en bastante más de un minuto. No, pero de repente algún en grandes titulares, creo que es la confirmación de que tenemos un problema estructural, que no es nuevo, que tiene décadas. Todos nos hemos criado y formado y crecido con el concepto de la infantilización de la pobreza, y esto no es, por supuesto, no es de ahora, viene de siempre. No es de ahora y no es por excusar ni rehuir la responsabilidad, que siempre es mayor de parte de quienes están a cargo de la conducción del gobierno, pero es un tema de toda la sociedad. Y creo que el único camino posible es el que estamos transitando, no solo desde el gobierno, el que está transitando la sociedad, el gobierno y la sociedad civil. En el caso nuestro, ampliar la cobertura en el plan CAIF, abrir nuevos centros, incrementar cupos. ¿Se van a abrir nuevos en este año? Por supuesto que tenemos un plan de este año nomás, ya hemos incrementado en más de 3.000 cupos, o estamos acercándonos a los 3.000 cupos digamos, de ampliación de la cobertura. Ahora, a no creer que con eso solo alcanza, porque ese es el otro titular. Este tema no es un tema exclusivamente económico, tiene connotaciones de carácter cultural. Nosotros, en el sistema de primera infancia y en el plan CAIF, lo advertimos claramente en cuanto a que muchas veces la gente que tiene de pronto más necesidad de ir a un CAIF y de llevar a su niño a un centro de primera infancia es la que menos lo hace, aun cuando se vincula a él y anotan al niño en el centro y lo llevan durante un tiempo, pero después eso se discontinúa por razones que hay que trabajar con las familias desde la sociedad civil, y creo que INAU y las organizaciones sociales, yo lo he dicho en estos últimos días, tenemos que revisar nuestra alianza y tener una política más agresiva en cuanto a ir a buscar a las familias, no esperar que vengan, porque el componente cultural, creo que en todo esto, y eso tiene que ver también con la educación y con muchas cosas más que habría que desarrollar, está sin ninguna duda incidiendo en esta realidad. Abdala, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, gracias por la invitación. Cerramos por aquí la charla con el presidente de INAU, Pablo Abdala. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.